vamos a comenzar ya el debate de este tema, el análisis de este tema más que debate, porque estoy seguro que ustedes en casa, papás, mamás, familiares, niños, adolescentes que nos ven, han escuchado mucho en los últimos días hablar del aborto, como no había ocurrido antes en nuestro país. Durante muchísimos años está vigente este sistema penal en Bolivia desde 1973, el Código Banzer. Se ha hablado del aborto, pero no se ha llegado tan lejos como se está llegando ahora, pues el proyecto ya se debate en la Asamblea Legislativa. Vamos a partir con la visión de quienes representan a organizaciones o sectores de nuestra sociedad que se oponen al aborto, que no están de acuerdo con las modificaciones que se quieren hacer en el sistema penal boliviano actualmente vigente. Se los presento, ya están con nosotros. De inicio, más por el tema de cámaras, a el doctor Andrés Eichmann, que es doctor en filología, especialista y docente universitario, coordinador de Voces Católicas Bolivia. Andrés, qué gusto tenerlo en Hora 23. Buenas noches. Igualmente, muy buenas noches. Como siempre, un placer. Y además un gran saludo a la audiencia. Bienvenido, Andrés. Gracias, Paula. Nos ven en todo el país, así que yo creo que el debate de hoy va a estar seguido por muchos millones de bolivianos que nos ven a esta hora. Está acá a mi izquierda, ya la ven, a la doctora Claudia Acosta, es abogada, docente universitaria, vocera de Voces Católicas Bolivia. Claudia, qué gusto tenerla en el programa. Buenas noches. Gracias, Víctor Hugo. Buenas noches, Paola. Bueno, encantados de poder compartir este espacio y un tema que realmente es importante para todos. Bienvenida, sin Claudia. duda. Gracias, Paola. Bueno, y vaya que de repente el tema ha avanzado de una manera que no había ocurrido antes y comienza a preocupar a muchos sectores de la sociedad boliviana que no están definitivamente afectos a las explicaciones que se dan para justificar estas modificaciones en el sistema penal. ¿Por qué? ¿Por qué un grueso sector de la población boliviana, al que ustedes en parte representan, se opone a la despenalización del aborto en algunas causales? Bueno, yo creo que el por qué habría que preguntarle a toda la población, ¿verdad? Porque si es un 70 y algo por ciento, 73, 4% que se opone, habrá distintas formas de oponerse, distintos motivos, ¿verdad? Hay personas que tal vez no tienen muchas nociones, pero les suena que está mal, ¿no? Y por otro lado están quienes hemos tratado de profundizar en el tema y estamos pensando que sería buenísimo armar un debate honesto y abierto, franco, en el que no exista el fenómeno de la caja de resonancia. Está estudiado por algunos autores este fenómeno, ¿no? Estamos en un momento histórico o cultural, tal vez, en el que un grupo A piensa de una forma y solo quiere escuchar aquello que está de acuerdo con su modo de ver las cosas. Y un grupo B que piensa completamente lo contrario, pero que le pasa exactamente lo mismo. Solamente está dispuesto a escuchar a quienes están de acuerdo con ellos mismos. Entonces, claro, eso atenta contra la construcción de una sociedad. Es decir, yo estoy yendo más que hacia el aborto, todavía me parece un paso atrás para decir, ojo, la sociedad la construimos entre todos, o si no, es que no hay forma de hacer una sociedad, ¿no? Y si yo digo, no, los que están a favor del aborto son todos unos desgraciados, etcétera, o no deberían existir, o me parece que lo hacen por perversos. O sea, Andrés aboga por una posición de consenso, en que se busque el consenso, el acuerdo, el diálogo, el debate para tener un producto, claro, que realmente sea aquel que beneficie a la población, a la sociedad. Claro, diálogo con argumentos. Ajá. Y un diálogo honesto. Es decir, porque a veces puede haber un poco de manipulación, uno siempre tiende a barrer para su lado, digamos, y entonces en eso tiene que haber una gran honestidad. Me parece que sin eso estamos por mal camino. Cuando una sociedad discute mucho sobre cosas que tienen que ver con valores humanos, esa es una sociedad emergente, ¿no? Mientras no haya una verdadera discusión, sino un diálogo de sordos, entonces ahí realmente estamos mal. Una duda, Andrés, decía, sí. 73% de la población no está de acuerdo con lo que se pretende modificar en el sistema penal. ¿De dónde sale la cifra 73%?
Eso salió en unas encuestas creo haberlo visto en el programa No Mentirás de Jimena Antelo, ¿no? Ya. Salió ahí. Pero no algún estudio en particular. Han hecho encuestas. Ya, bueno, seguramente. es un programa de televisión, Sí, entonces sí, vamos a dejarlo ahí. Por supuesto. ¿no? Por Porque evidentemente nos gustaría hacer referencia a estadísticas, a porcentajes que estén realmente avalados por estudios que corresponden para que la población no se confunda. Así que vamos a dejar esa cifra ahí en la congeladora. Como todas las demás cifras, porque se habla de tantas muertes de mujeres por que aunque sean 2 ya es tristísimo, ¿no? Sin Pero duda, sin duda. De todas formas se habla de una cantidad de abortos por año clandestinos. ¿Cómo se saben esas cifras? Las distintas cifras que se han lanzado hasta ahora dan cualquier tipo de resultados, es decir, de los resultados más diversos, ¿verdad? Y entonces pienso que hasta ahora todas las cifras que se han dado son bastante poco fiables. A ver, hablando de esas cifras justamente, Andrés, muchas de ellas han sido generadas por el Ministerio de Salud y se han tomado en cuenta para este proyecto de ley respecto a la despenalización del aborto. Vamos a revisar algunas de ellas. Las consecuencias del aborto en Bolivia. El 13% de las muertes maternas se dicen que son producto de un aborto clandestino. Alrededor de 200 mujeres se realizan abortos en lugares clandestinos todos los días, cada día. Y 115 mujeres acuden a hospitales por día debido a las complicaciones justamente que se generan por esos abortos mal realizados. Ya Víctor Hugo daba una cifra al inicio del programa, donde alrededor de 80.000 mujeres son atendidas cada año en hospitales por complicaciones de abortos mal realizados. Claudia, ¿qué te dice esta realidad? La verdad es que todas las cifras que da Paola me generan una interesante duda, porque me gustaría también saber cuál es la fuente oficial. Yo tuve la oportunidad de escuchar a personeros de gobierno, la ministra de Salud, si mal no recuerdo, que aseveró que no existen cifras oficiales, y es lógico, si se ponen a pensar, una mujer que acude a un abortorio no queda registrado. ¿Cómo tenemos esos números y esos índices y esas cifras para lanzarlo de una manera, no sé, en un informe de repente del ministerio, si no son de fuentes oficiales? Entonces, a mí me llama la atención porque evidentemente ni en Bolivia ni en ningún otro país donde no es legal el aborto existen cifras oficiales de las mujeres que se someten a un aborto en estos sitios que son ilegales. Porque Sí podemos estar de acuerdo, Claudia, en que la mayoría de las mujeres que se someten a un aborto son mujeres pobres y que recurren a la práctica de un aborto no precisamente en una clínica privada, sino en una clínica clandestina. Claro. Evidentemente, una de las causas por las que una mujer en una situación de vulnerabilidad, de abandono, porque la pareja la abandonó o la usó de repente, ¿no? Se sintió como que solamente por el momento usada y no hay respuesta por parte de la parte paterna. Que deberíamos hablar también de obligaciones y responsabilidades de ambas partes. Bueno, uno de los temas es el poner la causal de pobreza, ¿no? en el proyecto de ley, y resulta bastante ambiguo. ¿Quién va a definir qué es pobreza y qué no es pobreza? Estamos hablando de una causal que no es causal realmente, porque es cuando el Estado, en su rol de Estado, debe proteger a la mujer en situación de necesidad. Yo, siendo una mujer en situación de pobreza, esperaría del Estado alternativas políticas de salud materna que me ayuden a ser una buena madre, una buena tutora de esa persona que está a mi cargo, sea como sea que se haya concebido, es mi niño, es mi niña. Entonces, ese rol de madre, de mujer, ante una necesidad, el Estado está desconociendo. O sea, eres pobre, entonces la alternativa única, aparte, es el aborto, cuando en realidad es un drama, ¿no? El aborto en sí. Quería, con esto que acabas de mencionar con Andrés, porque me parece muy interesante, evidentemente, este proyecto de ley establece, entre otras cosas, ¿no es cierto?, que se autoriza el aborto durante las primeras 8 semanas de gravidez y por única vez en los siguientes casos: mujeres que se encuentran en situación de calle o extrema pobreza, dice el proyecto, que no cuentan con suficientes recursos para la manutención propia o de su familia,
sean madres de 3 o más hijos que no cuenten con recursos suficientes. Bueno, a ver, que no cuenten con recursos suficientes, que estén en extrema pobreza. ¿Cómo se mide esto? ¿Cuál es la frontera entre la extrema pobreza y una situación difícil de vida de alguna determinada familia o mujer? Bueno, yo creo que antes que medir eso, porque eso se puede medir seguramente con parámetros, con gente que sabe de economía, de números, etcétera. Pero a mí me da la impresión de que si hay realmente en este país, en nuestra sociedad, personas, mujeres, que queriendo tener a su hijo o a su niña, se ven ante el drama del aborto por falta de recursos económicos, ¿qué clase de sociedad somos? Es decir, antes de pensar en inducirla al aborto o en darle como solución el aborto es la solución Trump. O sea, Trump ante los inmigrantes, ¿qué es lo que hace? Pone muros, no quiere saber de ellos. O sea, no quiere ocuparse de ellos. Para él no son personas, son problemas. Y entonces, para una mujer en estado de extrema pobreza, si un niño es un problema, el problema es nuestro, como sociedad. Es decir, deberíamos todos ponernos a su disposición y decir, bueno, a ver, ¿quién pone tal cosa, quién pone tal otra? Pero que no se vea ninguna mujer en situación de necesidad, entre comillas, de abortar, ¿no? Es decir, ¿no se corre el riesgo de crear una sociedad que de repente genera más y más obligaciones al Estado que después se le hace muy difícil sostenerlas y puede generar problemas o situaciones mucho más críticas a futuro? No estoy pensando en imponerle cargas o demasiadas cargas al Estado. Es decir, hace poquito salió un artículo de Sergio Elío Mancilla en Página 7, en el que mostraba cómo desde el SUMI, desde la puesta en práctica del SUMI y otras medidas a favor de la mujer gestante y del pre-post-parto, bueno, ha disminuido muchísimo la mortalidad infantil, ha disminuido muchísimo la mortalidad materna también, y que él, haciendo algunos números, porque él es economista, dijo, bueno, haciendo una pequeña progresión, no una gran un gran gasto, ¿no? Si estamos poniendo el teleférico, por decir, tenemos plata como para hacer también cosas que para atender necesidades humanas graves, ¿verdad? Si vamos a atender algo que es más bien un lujo, que está muy bien, yo estoy feliz con el teleférico, pero si vamos a tener plata para eso, primero las personas, ¿no? Primero la vida de las personas. Y entonces, tampoco él planteaba grandes movilizaciones de recursos, sino una pequeña progresión y después el resto de la sociedad. Yo estoy segurísimo que si a ti te dicen, oye, la vecina está en situación de extrema pobreza, una vecina, tú podrías ayudar para que no se vea en la coyuntura de pensar en el aborto. Estoy seguro que tú dirías, sí, ¿cuánto hace falta? Hagamos vaquita entre los demás vecinos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? O sea, después, una cultura de la solidaridad, ¿no? Por el bienestar de los que tenemos cerca. No, sí. No ser seres tan independientes, tan ajenos a lo que está pasando alrededor nuestro. Tan egoístas. Contrario a la cultura del descarte, ¿no? El Papa Francisco habla mucho de la cultura del descarte. O sea, las personas ya son algo descartable, ¿no? Los enfermos, los ancianos, las guaguas en embarazo no deseado, etcétera, son descartables. Los trabajadores son descartables, ¿no? Para muchas empresas privadas. Así es. Y entonces uno dice, basta de cultura del descarte, ¿no? Una de las representantes del movimiento feminista Mujeres Creando nos dio su punto de vista acerca de lo que es la despenalización del aborto en nuestro país. Vamos a verlo. Nosotras como feministas planteamos la despenalización del aborto hace por lo menos 25 años. Ahora nosotras creemos que esta propuesta de reforma del Código del Sistema Penal en relación al tema del aborto solo es un incremento de causales,
no es una despenalización del aborto. De esta manera, una de las activistas de Mujeres Creando nos da su punto de vista acerca del proyecto de ley sobre la despenalización del aborto, el mismo que ha sido tratado en la Comisión de Justicia Plural. Ante esto, también asegura que el derecho de la mujer es primordial y debe ser tomado muy en cuenta. Porque se debería respetar el derecho soberano de las mujeres sobre nuestro propio cuerpo, que no debería ser hasta las 8 semanas, sino que debería ser hasta las 12 semanas, como lo plantea la ONU, como lo plantean también otras legislaciones que han despenalizado el aborto. Asegura también que el tiempo tipificado en la nueva normativa para poder realizarse un aborto debiera ser ampliado, ya que explica que todas las mujeres pueden decidir sobre su cuerpo. Nosotras también creemos que en caso de, porque una de las causales es si eres madre de 3 hijos y quieres abortar un cuarto, entonces puedes hacerlo tranquilamente, ¿no es cierto? Entonces ahí de alguna manera nos condicionan a las mujeres, nuevamente nos ponen en el lugar de solo reproductoras, de un rol reproductor, ¿no es cierto? No considerando otras opciones de mujeres que también en nuestras sociedades están decidiendo no ser madres simplemente, ¿no? Muy bien. A ver, Claudia Costa, ¿cómo analizas las afirmaciones que hace Julieta Ojeda, representante de Mujeres Creando? En general, a ver, yo soy mujer y creo que como muchas mujeres que defendemos la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, estamos totalmente de acuerdo en todo lo que sea beneficioso a la mujer. Entonces, si nos ponemos a pensar en los planteamientos de todas estas agrupaciones, estos colectivos, vamos a estar de acuerdo siempre en todo en cuanto sea atención a la no violencia contra la mujer. Importante de repente resaltar que nosotros no vamos a entrar en discusión, en confrontación, lo que hablábamos fuera de cámaras. Qué interesante sería tener un diálogo honesto y sincero, transparente con estas mujeres, donde nosotros podamos exponer nuestros fundamentos y nuestros argumentos, y ellas también, encontrando puntos en común, porque todas estamos a favor de lo mejor para la mujer. El tema de irte por el derecho a decidir, la mujer evidentemente tiene derecho a decidir hasta el momento de la concepción. El momento en que concibe ya no es solo ella, hay una vida en gestación y hay otro ser humano. Entonces la mujer se constituye, vamos a ponerlo en términos prácticos, como un hospedaje, un lugar donde aloja una persona que ya tiene un ADN. Paola, Víctor Hugo, Andrés y Claudia también tuvimos un tiempo de evolución en nuestro desarrollo de seres humanos, y no por eso dejamos de ser seres humanos. En el primer minuto de concepción, la primera semana de concepción, la segunda semana de concepción, eso no varía. Entonces ya eres ser humano en distintas etapas de evolución. Entonces por eso es importante humanizar el debate. Yo quisiera, me imagino que hay mujeres que están viendo el programa y que están a favor del aborto, no sé, de repente Paola o hay gente en el estudio. ¿Por qué no sentarnos y hablar de manera sincera, de manera humana, sobre un tema que realmente es importante, porque estamos hablando de seres humanos? Así es. A ver, recordábamos cómo el Código Banzer, bueno, el sistema penal boliviano del 73, está vigente, establece 6 años de cárcel en caso de aborto, ¿no es cierto? Salvo excepciones, como aborto en caso de violación, que está permitido. El aborto impune. Aborto impune, exacto. Rapto no seguido de matrimonio, bueno, esa figura que al principio se la propuso, pero luego se la eliminó, ¿no es cierto? Estupro o incesto, o por evitar un peligro para la vida o salud de la madre. ¿Hay algo de lo que está actualmente vigente, estos casos de aborto impune, en los que ustedes no estén de acuerdo? Esto sí rige actualmente. Sí. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? ¿Sabes qué pasa, Víctor Hugo? Perdón, si me permites. El aborto impune o aborto no impune, aborto legal o aborto ilegal, evidentemente es una realidad, y es una realidad que está dejando víctimas, como primera víctima al niño o niña no nacido, y segunda víctima a la mujer.
considerando que el aborto es un acto violento. Da igual, impune, no impune, legal o ilegal. Ahora, el tema del aborto impune, que está tipificado en el Código Penal vigente, ya ha sido ampliado en una sentencia constitucional 206-2014, donde ya se ha debatido en el Tribunal Constitucional. Nuestros magistrados ya se han manifestado respecto a determinados temas específicos. Por ejemplo, no necesitas una orden judicial siendo víctima de violación para poder acudir a un aborto, cosa que antes con solo el Código Penal sí era necesario. Un tema administrativo que tendrá sus falencias, tendrá sus observaciones. No, pero el ejemplo, Claudia, ¿tú estarías de acuerdo en que una mujer que ha sido víctima de una violación, ¿no es cierto? Una violación que obviamente la ha dejado con un trauma bastante severo y la ha dejado además embarazada, decida abortar? Mira, yo te digo, soy mujer. Me pongo en el lugar de que yo he sido víctima de violación y encima he quedado embarazada ante un acto tan dramático como es la violación, porque realmente una mujer que sufre una violación hay que ponerse en esa situación de tragedia y de drama y de dolor. Entonces pienso, yo estoy sufriendo esa violación, he quedado embarazada de un hombre al que no quiero, que además ha sido mi agresor, que además me ha humillado, me ha denigrado. Yo no esperaría una alternativa que sea otra tragedia, que sea otro drama que es el aborto, porque me va a hacer más daño. Y bueno, aquí me gustaría traer a la mesa el caso de una persona, de una mujer que conozco, que me confesó que había sido víctima de violación, y esta persona decidió tener a su niña. Hoy es adolescente y me dice, fue una de las mejores decisiones de mi vida tenerla, porque sea como sea que haya sido concebida esa niña, es mi hija. Y hoy, bueno, ya adolescente, es compañera de vida de la mujer y bueno, una de sus mayores alegrías, ¿no? Evidentemente mujeres como esta, valientes, encuentran la fortaleza para salir de un trauma severo postraumático como es la violación en su hijo. Esa motivación es su hijo, Claudia, ese fruto. tú te pusiste de ejemplo y agradezco esa tu predisposición. Bueno, ¿y qué? Porque si soy tú mujer, Víctor ¿Y Hugo? qué si tú sufrieras un estupro o incesto? Mira, si hay vida dentro de mí, yo no sería capaz de eliminarla y descartarla como si no fuera un ser humano. Evidentemente tiene que ser muy doloroso lo que me planteas o ser víctima de violación, pero la parte humana, por eso es tan importante humanizar este debate y traer a la mesa el tema de los casos puntuales de dolor, esa situación complicada, ¿no? En esa situación que la mujer tiene que decidir. ¿Por qué no orientamos a las mujeres en esta situación de vulnerabilidad y de situación tan complicada a dar vida? Las mujeres estamos para dar vida. En estos casos, Andrés, aquí lo complicado está nuestra sociedad, ¿verdad? Evidentemente, podemos partir nosotros de concepciones, ya sea por nuestra religión, por nuestra tradición, nuestra costumbre, nuestra manera de respetar la vida, decir, vamos a seguir adelante con esto. Pero la sociedad de repente condiciona a las personas en las decisiones que tienen que tomar, porque obviamente la mujer se pensará no solo en su futuro, sino también en el del pequeño. ¿Cuánto rechazo puede ella sentir y cuánto rechazo puede acompañar al resto de su vida a ese bebé que lleva en el vientre y que es no deseado, ni por ella, ni por su entorno? Así es. A ver, yo creo que precisamente aquí estamos tocando uno de los puntos, de los nódulos, podríamos decir así, del tema. Esta sociedad es obviamente muy tradicionalista, muy conservadora, y a mí eso me parece tristísimo, porque nosotros no somos conservadores. Yo no me considero conservador, yo me considero progresista al mango, como dicen en Argentina, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el progreso yo lo entiendo un poco como lo entendió Tabaré Vázquez, como lo entendió Correa, como lo entendió Cristina Kirchner, ¿no? Es decir, que ellos, cualquier cosa menos el aborto. Es decir, ellos tenían eso clarísimo y no era por convicciones religiosas, me parece. Porque no es que fueran especialmente devotos, que yo sepa, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, acá no es una cuestión de etiquetas, ¿verdad? Me parece que la sociedad está tradicionalista, machista, ¿verdad?
¿verdad? Y la solución del aborto es una solución machista. O sea, clarísimamente es una solución machista. Tengo una amiga, una chica joven, que quedó embarazada a los 16 años, ¿no? Incluso hemos charlado mucho y ella me entregó el diario que escribió mientras estaba embarazada y después cuando tuvo la guagua, etcétera, a su hijo, ¿no? Puedo leerles incluso un par de párrafos que son increíbles. Ahora enseguida se los voy a leer, a ver si me dejan el espacio. Pero ella me dijo que ya cuando estaba en la universidad, estaba estudiando una carrera bastante exigente, estaba en segundo año, y resulta que se armó un pequeño debate en el curso, porque el profesor dijo, bueno, ¿por qué no hablamos un poco del tema del aborto? ¿No? Entonces salió muy bien el tema, algunos a favor, otros en contra. La mayoría de los que estaban a favor eran chicos, varones. Y ella se levantó y les dijo, ¿ustedes esperan que nosotras abortemos para que estemos de nuevo disponibles? Es decir, es muy cruel, ¿verdad? Muchas veces la mujer es inducida al aborto y lo que la lleva a abortar es el machismo. Es decir, una sociedad machista. Sí. Bueno, que es difícil de cambiarla también, o sea, es muy complicado. Claro. Pero, a ver, producción me dice que tenemos ya los segundos contados, así que quiero que aprovechemos con esa lectura sí, para no dejarte ahí con ese deseo de transmitir ese periodismo a la gente. A ver, vamos con uno de los párrafos. Dice, la nariz que sea de Roberto y también sus ojos, cambio los nombres. O los ojos de mi mamá con las pestañas de Roberto. Que tenga mi boca y los dientes de mi viejo y la forma del cuerpito de Roberto, y que sea alto, y el cabello muy muy rizado y color castaño claro, y que brille con la luz del sol. Más adelante, cuando el bebé ya nació, dice, entre signos de exclamación grandes, tengo el bebé más hermoso del planeta y no me imagino mi vida sin él y su hermosa sonrisa. Y sobre las íes no pone puntos sino corazones, ¿verdad? Bueno, esta es la chica que a mí me parece muy interesante. Tengo otro amigo, perdón, una cosa brevísima. No, muy bien. Un amigo que me vino a ver, un chico universitario, me dijo, Andrés, estoy preocupado porque he dejado embarazada a mi chica. Bueno, yo lo primero que hice fue felicitarlo porque la paternidad, la maternidad es una cosa lindísima, ¿no? Una cosa de una dignidad enorme. Y segundo, le dije, te propongo que si uno de los dos se tiene que atrasar en sus estudios, no sea ella, que seas tú. Y me dijo, buena propuesta. Y lo han hecho. Al final no se han atrasado ninguno de los dos porque eran capaces, buenos estudiantes, y salió adelante la pareja con el hijo, ¿no? Bonito, muy bien, muchas gracias. Bueno, lastimosamente el tiempo se nos ha ido. Miren, se nos han comido rápidamente, se nos ha ido 35 minutos, rapidísimo, ¿eh? Andrés Eichmann, doctor en filología, especialista, docente universitario, coordinador de Voces Católicas. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros, Andrés. Con todo gusto, Víctor Hugo, un placer, Paola también. Y un saludo a la audiencia. Eso. Y la doctora Claudia Costa, abogada, docente universitaria, vocera también de Voces Católicas Bolivia. Gracias. Víctor Hugo, lo último que me gustaría acotar al cierre es que el aborto no es un tema religioso, ni de creencias, ni de dogmas. Yo si decido no abortar en cualquiera de las situaciones que me pones, es porque soy una persona humana. Es un tema de debate humano. Muy bien, te agradezco mucho.